Sin duda, este año que acaba de pasar fue muy malo para la gran mayoría de nosotros. Ya existían grandes problemas políticos y económicos a nivel mundial y la pandemia vino a empeorarlo todo. Afectó y sigue afectando la economía general del mundo, las sociedades, las familias y al individuo. Muchas personas han perdido seres queridos, muchas otras han enfrentado serios problemas económicos y otros más problemas psicológicos por el miedo al virus, la desinformación y el confinamiento. Somos muy buenos los seres humanos para quejarnos de los desastres que nosotros mismos provocamos como especie, pero somos muy malos para solucionarlos. Yo mismo soy un sobreviviente de la pandemia, siempre estuve más que bien informado sobre el tema y seguía al dedillo los protocolos de seguridad. Pero como abunda más la gente idiota e irresponsable, quienes nos cuidamos, nos podemos ver afectados por la apatía, ignorancia, necedad de otros. Me contagié y tuve COVID-19 en julio del año pasado y la pasé bastante mal, con afectaciones a la piel, dificultades para respirar y las secuelas que este inmundo y miserable virus puede llegar a dejar. Y aunque aún poseo ciertas secuelas, en lo general parece que ya estoy bastante bien, porque lo que no te mata te vuelve más fuerte. En fin, aunque la furia de la naturaleza desatada por insensatez, estulcia, bobería, alelamiento, gilipollez, como dirían los españoles, o como prefiero decir, la imbecilidad humana, atacó el cuerpo de este humilde servidor, el mundo no fue privado de la presencia y existencia de este ilustre personaje, o sea yo. Ya en serio, a pesar de tener ciertas secuelas, ya puedo entrenar como lo haría un dios olímpico, o bueno, quizá no tanto así, pero cerca. ¿Por qué culpo a la humanidad de la existencia del virus? La respuesta es simple y no porque crea ingenuidades como que los virus se crearon en laboratorio. El virus es el resultado de actos de penetración violenta por parte del ser humano hacia la naturaleza carente de cautela. El SARS-CoV-2 es una variante del virus RATG13 que se encuentra en animales como los murciélagos o la civeta de palma. Y a los chinos cochinos les encanta comer todo aquello que se mueva y que tenga vida. Por distintas circunstancias, como los asquerosos mercados de Wuhan y su caldo de bacterias y virus al mantener tantas especies confinadas y vivas ahí, el virus pudo mutar y saltar de una especie a otra. De esta manera, por culpa de un chino cochino que se comió una sopita de murciélago, supongamos, yo tenía meses después la saturación de oxígeno baja y me andaba ahogando. Esta pandemia la han vivido muy de cerca muchísimas personas y su afectación ha sido mayor de lo que debería por la ignorancia voluntaria de las mayorías y su irresponsabilidad. ¿Qué es lo que sigue ahora? ¿Qué se viene para este año y los que vienen? No te voy a hablar de posibles avances científicos, que los habrá, pero que estos se pueden ver socavados y reducidos por crisis políticas, económicas y sanitarias en este caso. No pretendo hacer un video negativo, pero sí uno realista. En el año 2010, la revista Nature publicó un artículo llamado 2020 Vision para predecir avances importantes de la década entrante en campos de estudio como la microbiota, que se refiere a los microorganismos naturales en el interior de nuestros cuerpos y de otros seres vivos. O también de la medicina personalizada, pero entonces un científico ruso-estadounidense les paró el carro a los demás y los bajó de las nubes. Este hombre está especializado en evolución cultural y cliodinámica, que es un modelo matemático y análisis estadístico de la dinámica de sociedades históricas. Así, mediante su estudio, previó una década de inestabilidad social, violencia política, entre otras cosas. Como que esto suena un poco, ¿no? Ahora podemos recordar que en 2016 el payaso de Donald Trump se convirtió en presidente de Estados Unidos. Y que por cierto, a su salida, su horda de terroristas tomó el Capitolio. Reino Unido votó a favor del Brexit,
Los movimientos populistas y de extrema derecha se dispararon y aunque su previsión fue para Estados Unidos y Europa Occidental, en Latinoamérica podemos presenciar también el populismo, de hecho el neopopulismo como se ve en mi país México o la extrema derecha en Bolivia, por citar un par de ejemplos. Las protestas se incrementaron por todo el planeta y aumentó la brecha entre ricos y pobres. Para rematar, llegó la pandemia en 2019 y todas estas son menciones, algunas menciones generales. Este científico que les acabo de mencionar, de nombre Peter Valentinovich Turchin, elaboró todo un proyecto de ciencia de datos aplicado a la historia, centrándose en la intersección y correlación entre la evolución sociocultural, la microsociología histórica, la historia económica y la cliometría. Y gracias al análisis cuantitativo de las sociedades humanas complejas se pueden observar patrones históricos. Al final, los hechos demostraron que Turchin tenía razón de sus predicciones en el 2010. Predecir el futuro es algo complejo y gracias al avance científico y tecnológico, las aproximaciones de estas previsiones hacia el futuro mediante ciencia de datos y modelos matemáticos son cada vez más acertadas. ¿Qué se viene para este nuevo año? ¿Qué se viene para los próximos años? Es difícil saberlo y muchas cosas se vienen, pero me centraré en la principal preocupación actual, el cual por supuesto es la pandemia, y también en otro tema que como especie seguimos ignorando moderadamente y que es tremendamente más grave e importante. La vacuna llegó, pero hay miedo en saber si es confiable y en si realmente funcionará. ¿El virus es capaz de burlar la vacuna? Sabemos que los virus cambian constantemente por la aparición de mutaciones, y en este punto quiero explicar qué es una mutación, una variante del virus y una nueva cepa, para que todo sea más claro. El SARS-CoV-2 es un virus ARN, la molécula que contiene su material genético en el que se codifican proteínas importantes para su transcripción y replicación. Cuando el virus infecta a la célula y penetra en ella, instalándose en su citoplasma, usa el ARN de su interior para transcribir en la información genética de la célula su información para crear más virus. Pero la naturaleza no es perfecta y en el proceso de copiado se pueden cometer errores, y esos errores son las mutaciones aleatorias que surgen, y así son los mecanismos primordiales de la evolución, del cambio, de la selección natural. Esos errores de la naturaleza pueden afectar o beneficiar a los seres vivos. Si el virus se reproduce mucho usando la maquinaria de las células, la probabilidad de acumular errores aumenta y esos errores acumulados generan más mutaciones. Entre más personas infectadas, más mutaciones y esas mutaciones acumuladas forman las variantes. Las variantes es cuando una parte del virus es genéticamente diferenciado. La cepa es cuando las mutaciones acumuladas ya generan cambios sustanciales en el comportamiento del virus, y es lo que ocurre cada año con el virus de la influenza, por ejemplo. No existe vacuna universal porque cada año surge una nueva cepa de influenza y la vacuna funciona entre un 50 y 60%. Esto por la facilidad de este virus para mutar. Por fortuna, con el SARS-CoV-2 no sucede así. Hasta el momento van más de 4.000 variantes del SARS-CoV-2. Esto significa más de 4.000 variaciones de la proteína S Spike, que es la espícula que usa el virus para penetrar a las células e infectarlas usando la proteína receptora de la célula humana llamada ACE2. Y se han detectado al menos 6 cepas hasta el momento en el mundo. Las mutaciones pueden modificar la transmisión del virus entre humanos, el curso clínico de la infección y el reconocimiento de los anticuerpos y los glóbulos blancos llamados linfocitos T antivirales de nuestro organismo. Por ejemplo, tenemos la variante D614G, donde hubo un cambio del aminoácido aspartico D por glicina G en el aminoácido 614, creando un linaje viral conocido como B1, que ha reemplazado a la mayoría de linajes anteriores. La mayoría de las mutaciones del SARS-CoV-2 se ha dado en la región donde está la proteína S que interacciona con los receptores ACE2 y por tanto que permite causar la enfermedad COVID-19. Este cambio en el caparazón del virus o cápside como es nombrado se le llama plasticidad, es la plasticidad viral y el éxito del virus depende de esta plasticidad. La acumulación de mutaciones en esta zona puede afectar o beneficiar la capacidad de infección del SARS-CoV-2 o de cualquier virus.
Las vacunas aprobadas de ARN mensajero contienen solo la información genética de la proteína S y no al virus completo. Así, nuestro organismo genera anticuerpos y linfocitos T antivirales específicos para combatir estas espículas que son los que afectan a las células, son las que se usan, son el arma del virus para poder penetrar en ellas e infectarlas. Es lo que importa detener. La secuencia genética de la proteína S vacunal es, con ciertas modificaciones, idéntica a la cepa original de Wuhan, China, y por ello diferente de la secuencia S de las nuevas variantes del virus actual. Pero esto no evita la efectividad de la vacuna en un 95% en los ensayos clínicos. ¿Por qué sucede esto? Resulta que las mutaciones de 614G no afectan mucho la región de las espículas del virus que le permiten infectar, por lo que nuestros anticuerpos generados por la vacuna bloquean las espículas del virus impidiendo adherirse a nuestras células. La vacuna genera linfocitos T memoria que reconocen los péptidos de la proteína S del virus. Sin embargo, la variante B117 surgida en Inglaterra y la 501V2 que apareció en Sudáfrica poseen un par de mutaciones en la región de las espículas S del virus, disminuyendo así la capacidad de unión y acción de los anticuerpos, pero no por completo. Por fortuna, la región de la proteína S del virus posee más de 100 aminoácidos que pueden ser reconocidos por nuestros anticuerpos. Por lo tanto, algunos no serán reconocidos por nuestras defensas, pero muchos otros sí, generados gracias a la vacuna. La aparición de nuevas variantes no debe causar mayor temor porque las vacunas ARN se pueden actualizar en breve espacio de tiempo. Es importante seguir con las medidas no farmacológicas como los protocolos de seguridad que ya conocemos para disminuir el número de contagios y la posibilidad de nuevas variantes que, de suceder, de igual forma se están desarrollando vacunas que contendrán más información genética de proteínas virales y que por consecuencia una menor probabilidad de que surjan nuevas variantes que se escapen de la respuesta inmunitaria generada por la vacuna. Así que por favor, en cuanto te sea posible, seamos ciudadanos del mundo responsables y a vacunarnos. Si quieren saber más del tema, recomiendo revisar el artículo publicado por Pedro Aparicio Alonso, catedrático de Inmunología en la Universidad de Murcia, España, y que publicó todo esto en The Conversation. La poca conexión entre ciencia y el resto del común de las personas causó graves problemas como lo estamos viendo y seguirán sucediendo. Gobiernos han ignorado advertencias desde hace años de científicos como los virólogos que ya habían hablado de esta posible pandemia desde el 2015 y la aparición también de otras pandemias que pueden generarse en el futuro. Esto es solo una pequeña probadita de lo que nuestra irresponsabilidad puede causar. ¿Qué futuro nos espera para el planeta? Por desgracia, el futuro es bastante sombrío. La pérdida de la biodiversidad y el cambio climático, acelerado por nuestra mano, amenaza la supervivencia de nuestra especie y muchísimas otras más. La humanidad está provocando una rápida pérdida de la biodiversidad y eso implica incapacidad de la Tierra para soportar vida compleja. Vivimos la era del antropoceno, donde en el planeta abundan solo un par de docenas de especies domesticadas por el hombre y el resto cada vez son menos. Miles de especies están al borde de la extinción. Vivimos en una era de extinción masiva, que en una escala geológica sumado a la ignorancia de la mayoría de las personas pasa desapercibida. Estos problemas son la raíz subyacente al problema de la pandemia. La pandemia es el resultado, como ya dije antes, de un violento acto de penetración en la naturaleza sin la menor cautela. Terribles epidemias como la de la peste negra se originaron por un simple cambio de clima en una región de Asia. El cambio climático será el motor de futuras pandemias y epidemias como lo estamos viendo justo ahora. Los científicos expertos en el campo siempre han advertido que la amenaza a la biosfera y todas sus formas de vida es tan grande que es difícil de comprender incluso para ellos, y es por eso que dicen que es peor de lo que la gente le interesa saber. Si no se invierte esta situación inmediatamente y de forma drástica, nos enfrentaremos a un futuro próximo con devastación climática, muchas más pandemias y millones de migrantes ambientales. Son demasiadas personas, principalmente políticos y profesionales relacionados a este campo, que han subestimado en su ignorancia la gravedad de esta crisis.
Son estúpidamente escépticos, aunque más bien incrédulos, sin siquiera informarse lo mínimo del tema. Sus intereses los vuelve naturalmente imbéciles. El payaso de Trump decía, por ejemplo, que el Tratado de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero era un golpe para los empleos. Pero los alcances de estos simios primitivos no les da para pensar que es posible hacer el cambio a otras fuentes de energía limpias y producir nuevas industrias para nuevos empleos. Y si salen con la estupidez de que es algo difícil y complejo, pues es que no queda de otra. Esperemos que la llegada de Biden al gobierno de Estados Unidos en ese país cambie esta situación. ¿Qué se viene para el futuro? Pues no lo sé. No sé si seamos capaces, como especie, de sortear nuestra estupidez. El futuro está en nuestras manos y pinta muy mal. Este siglo es el siglo más importante y determinante de lo que va de la historia de la humanidad. Espero que logremos cambiar. Gracias por ver este video, suscríbete para más divulgación científica y nos vemos pronto.